Junto a Sánchez y Sinisterra es considerado uno de los autores de la segunda mitad del siglo XX que más ha defendido el uso de la palabra del teatro de texto en escena, además de recibir homenajes, entre ellos el de la 14ª muestra de teatro español de autores contemporáneos en 2006 y de ahora tenemos el placer de poder escuchar sus palabras. Cuando quieras. Bueno, antes de nada, felicitar a Paco de Trabajo por este homenaje tan merecido al que me sumo con entusiasmo. Y mi gratitud a la Universidad Complutense y al Instituto del Teatro de Madrid por ser los anfitriones de este merecido homenaje. Yo prometo que tengo la ponencia escrita. O sea, no he venido a improvisar. Pero no la voy a leer. No la voy a leer porque prefiero improvisar, resumirla por el contenido de la misma. Cuando se me comunicó que se iba a hacer el homenaje y se me pidió una propuesta de tema, la verdad es que barajé varios. Pero en aquel momento estoy en una edad, 81 años, a punto de cumplir 81 años, en los que uno quiere pensar en el futuro, en nuevos proyectos, pero no puede evitar echar la mirada atrás, repasar cosas que han sucedido en el pasado de uno. Y justo en ese momento de recibir la invitación para participar, yo pensaba con bastante frecuencia en mis amistades, los amigos que yo había hecho en el mundo del teatro. Con lo cual me vino al pelo, como suele decirse, hablar de mi amistad con Paco Gutiérrez Carbajo. Nuestra amistad no es de aquellas antiguas, como las que puedo tener con César Riva, por ejemplo, con el que empecé mi andadura teatral cuando teníamos 20, 21 años, sino mucho más tardía. Es una amistad que viene de hace pocos años, pero suficientes ya para hablar de una amistad consolidada. Son 20 años más o menos lo que tenemos de relación. Y de eso es de lo que quiero hablar, hacer un pequeño repaso, pero centrado en algo sorprendente. Voy a empezar por decir que antes que a Paco Gutiérrez Carbajo conocí a Clara Sánchez. Fue en el año 1999, en Alicante, se celebraba un congreso sobre los sentimientos humanitarios en la literatura y el arte. Y allí habíamos sido convocados diversas personas, recuerdo de memoria a Ricardo Senabre, Santos a Villanueva, Clara y yo. Creo que había alguien más. Bueno, pues participamos en las sesiones, pero una tarde, al regresar de la sesión de aquel día, pues coincidí con Clara en el hall del hotel y nos quedamos en la cafetería tomando una copa. De forma que ella fue la primera persona que me habló de Paco Gutiérrez Carbajo. No tenía ni idea de quién era. Ni idea. Como 3 años después, más o menos, conocí a Pepe Romera Castillo y me invitó a participar en los seminarios, en un seminario de la UNED. Acudí y allí ya sí, físicamente conocí a Paco. A partir de entonces, gracias a la generosidad de Pepe y de Paco, fui asiduo a estas jornadas, a estos seminarios, de forma que yo creo que he participado en 10, 12 o 14, no lo sé, he perdido la cuenta. De forma que fui conociendo al Paco intelectual, al Paco investigador, a golpe de años, cada año un tema y cada año conocía algo nuevo de él, que tengo que decir que es un sabio, lo domina todo, no hay palo
y lo de palo no es gratuito, que no domine, que no controle. Bueno, pues esa relación fue, digamos, anual. Cada seminario nos encontrábamos, yo y a Paco, y también empecé a leer sus trabajos, sus ensayos. Ocurrió que una persona, autor, falto de cariño de otros autores, porque vivía o vive en Extremadura, en un pueblecito de Extremadura, en Hoyos, pues se puso en contacto conmigo porque quería conocerme. Y al mismo tiempo se puso en contacto con Domingo Miras y Luis Riata. Y este hombre, José Manuel Corredoira, cuando venía a Madrid, nos convocaba, nos reunía en el Café Gijón para tomar una copa y charlar. Bueno, resulta que Corredoira tenía también algún vínculo con Paco. Y un buen día Paco apareció por aquella tertulia también periódica, aquella tertulia que se hacía de vez en cuando. Y allí empecé a conocer a la persona. Ya conocía bastante bien al investigador, al estudioso, al ya amigo, pero allí empecé a conocer a la persona. Teníamos algunos amigos comunes. Yo recuerdo de aquella época, Alfonso Vallejo, por ejemplo, muy amigo, más amigo de él que mío, pero era una persona con la que teníamos relación los dos. Juana Escabias, la que yo había conocido hacía poco y había dirigido su tesis doctoral. Entonces, pues también, en fin, había una serie de personas que nos servían de vínculo, de unión. Pero en aquellas tertulias, aquellas charlas, descubrí algo nuevo, que teníamos afinidades. Por eso mi ponencia la he titulado Francisco Gutiérrez Carbajo de afinidades. Y esas afinidades tienen que ver con vivencias de los dos, pero que no hemos compartido nunca, porque las hemos vivido en épocas distintas. Son vivencias que las vivió por su cuenta, yo por las mías, y resulta que tenían mucho que ver. Y quizá las dos primeras, la primera alerta sobre la primera que percibí fueron sobre Lauro Olmo y Carlos Muñiz. En algún momento Paco me dijo que él había conocido a Carlos, los había tratado, a conocerlo por supuesto, que eran autores, eran dramaturgos, y conocía sus obras, pero que había tratado a los dos, a Carlos Muñiz y a Lauro Olmo. Y yo recordé que también. Y me pregunté, ¿y en qué momento conocimos cada uno por nuestra cuenta a estos dos autores? Y no lo sé, esto no lo he hablado nunca con él, pero supongo que fue en la época última de los dos. ¿Por qué digo esto? Porque él decía que fue vecino de Lauro. Y yo recuerdo que Lauro vivía donde hoy está el Corte Inglés, en la calle Princesa, en el barrio de Pozas. Fue un héroe. Cuando se construyó el Corte Inglés, desahuciaron a todos los vecinos, excepto el que se resistió. Fue el último en abandonar el barco. Y empezó un peregrinaje, creo recordar que se fue a vivir al barrio de Los Ángeles, a algún otro sitio, y presumo que Paco le conoció cuando le acogió González Vergel, le cedió un piso, no sé si me equivoco o no. Vivía en la calle Princesa, en el número 49. Sí, bueno, vivía en lo que es el Corte Inglés. Sí, sí. Entonces, y conocí los últimos momentos, sí, cuando incluso él pintó la bandera española en la puerta. Ah, sí. Para que la policía no... Sí. De Barrio de Pozas. Fue el último. Sí, Barrio de Pozas. El barrio de Pozas se llamaba así. Sí. Después vivió en la Avenida de América, ya después de todo esto que estás contando, en la Avenida de América estuvo viviendo muchos años. Él es el que vivió en un piso que le cedió González Vergel. En la Avenida de América. Bueno, entonces conoció a Lauro en una época en que ya
era difícil para Lauro. Y yo también. Yo con Lauro me llevaba mal. Me llevaba mal con él y con todos los realistas, empezando por Bueno Vallejo, Rodríguez Méndez, Pepillo Martínez Recuerda y Alfonso Sastre. Nos llevábamos mal por cuestión de competencias generacionales. Pero el azar a veces hace milagros, a creer que se iba amigo de todos ellos. Y el milagro se produjo en el año 1981, cuando asistí a un festival internacional de teatro en Caracas y en el avión me tocó de compañero de asiento Lauro Olmo. Y en las 8 horas o 9 que duró el vuelo resolvimos todos nuestros problemas y acabamos siendo muy amigos. Entonces, presumo que Paco conoció más o menos al mismo Lauro que yo. Un Lauro que en aquel viaje para mí trascendió, que era el autor de la camisa y lamentaba ser solo el autor de la camisa. Lamentaba no haber repetido un éxito de tal calibre con sus obras posteriores. Es decir, se sentía un poco el autor de una sola obra. Es decir, le conocí en un momento francamente difícil de su vida. Con Carlos Muñiz, Paco habla de un ingreso hospitalario. Paco es un experto en ingresos hospitalarios, o al menos en consultas médicas. Es hipocondríaco de profesión. Y creo que coincidió con Carlos Muñiz en un hospital, cosa bastante frecuente. Y a mí me sucedió lo mismo, casi. Yo conocí a Carlos Muñiz de verdad, cuando le habían operado del corazón, estaba grave, le habían prohibido beber alcohol y una noche iba por la 10ª copa de alcohol, de coñac, contándome sus desgracias y sus tragedias. Conocí a un Carlos Muñiz derrotado. Acababa de estrenar así ya. Pues voy a cortar. Acababa de estrenar El Serenísimo Príncipe y se lo anunciaron en el cárcel. Pero que me lleva más importante, dame 5 minutos. Lo de verdad fue lo de San Juan Evangelista. Cuando me enteré que él había sido estudiante en el San Juan Evangelista, al mismo tiempo que yo era espectador del corral de comedias de allí. Yo allí vi a los grupos independientes, allí me relacioné con ellos, allí aprendí lo que era el teatro y en el San Juan Evangelista aprendí a ser rebelde, políticamente rebelde. Y recuerdo perfectamente El juego de los dominantes de Juan Carlos Umiedo, recuerdo a comedians con Non Puc Plis, que con el aforo lleno salieron a actuar a la calle, fuera. Primera vez que yo vi una representación en la calle, rodeados de policía, porque mandaron a la policía para controlar aquello, a ver qué es lo que pasaba. Y allí encontré un lugar geográfico, un lugar físico, en el que los dos habíamos estado sin conocernos, y nos había influido. Y segundo, el flamenco. Él es un maestro en flamenco, gracias al trabajar evangelista y a 2 colegas con los que formaron un trío que llevaron allí a Morente y sacaron el flamenco de los tablaos flamencos de Zambra, del tablao Zambra, y lo llevaron allí. Y yo, el flamenco no lo aprendí allí, pero sí lo aprendí con Salvador Tábora en una taberna que tenía, que se llamaba La Cuadra. Sí. No era La Cuadra de Salvador Tábora todavía, era la de Paco Lira. Y yo allí vi a Salvador Tábora, novillero, albañil cuando podía, a ir y cantar por primera vez. Y yo viví, y lamento no poder extenderme más, su paso de cantar allí al teatro para interpretar primero oratorio de Alfonso Jiménez Romero, después Quejío, un espectáculo que urdieron Paco Lira, Alfonso Jiménez y Salvador Tábora, y ahí nació mi afición por el flamenco
del que nunca he sabido nada, pero he admirado. Y puesto que me has avisado, aquí lo dejo. Muchas gracias. Ahí se dio la cuadra de los palos. No suelo intervenir. Los Carlos fue posterior. Y fue una maravilla. Yo digo que es lo más impresionante que he visto en mi vida y lo vi en el San Juan. Ahí tuvo mucho que ver también Y había Pepe Moneón. Y había otro personaje, Reyes Domene. Sí. Te acordarás, el que movió todo el flamenco. Era las Avenida. No sé si... Yo te digo la palabra, Un segundito. No, aquí la palabra al final. Pero... O sea que yo también dejo la palabra para el final. No, pero que yo tengo que hacer una puntualización. No, hombre. La puntualización. Vale, gracias, Paco, gracias. En primer lugar, no me mezclé a gente como Lauro Olmo y el tal corredor de ese, porque no. Pero es que esto que has dicho de Lauro Olmo, que era autor de una única obra, es un defecto que sigue contando por ahí. Recordemos que La Pechuga de la Sardina fue en montaje de televisión el primer premio que tuvo Televisión Española a nivel internacional, obra de Lauro Olmo. Recordemos que English Spoken fue una obra que se hizo en francés, en inglés, nada más que estrenar. O sea, hay que poner las cosas en su justo valor. Tú sabes que Lauro... Han dicho que se lamentaba de que se le recordase como autor de... Sí, pero es que... Pero bueno, yo creo que es mejor que yo no... te pido que mira, y yo que sé aquí, no me gustan los homenajes calificar, o sea que ninguna cosa... Lauro era como... Pero yo creo que lo mejor de tú todo eres muy amigo de él, y yo incluso le iba a decir que no sé si vio Quiere Motel tiene los ojos tristes, Sí. y cuando lo que tú contabas siempre salíamos diciendo la obra terminó, la guerra continúa, llegaban los policías, etc. Exactamente, sí. Pero ya con esto terminamos y... Es que tenemos el tiempo un poco pisándonos los talones, entonces yo creo que si podemos pasar con el vídeo de Khaled Salem, voy a presentar quién es, porque es el profesor de Egipto, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático por la Universidad de Mirs en Egipto, y ha sido responsable de las relaciones con España e Hispanoamérica en el Festival Internacional de Teatro Experimental del Cairo. Por favor. Ha escrito y traducido unos 40 títulos de obras literarias y ensayos y varias decenas de estudios en árabe y en español, y nos ha mandado, y como no podía estar en este momento online conectado, nos ha mandado un vídeo en el que son 10 minutos de su presentación. Este chico es un manito. Sí. Buenas tardes. Quisiera darles las gracias por haberme obsequiado, accidentalmente obsequiado, dando esta oportunidad de dar unas cuantas pinceladas, unas cuantas palabras en el homenaje que se celebra al gran profesor y amigo y colega académico Paco Gutiérrez Carvalho. Yo es que quisiera decir aquí, o sea, más bien, voy a hablar de la presencia del teatro español en Egipto, tanto textos como obras que se han escenificado, dando unas pinceladas bastante largas, resumidas, porque hay mucho que contar y creo que el tiempo no me va a permitir dar o hablar de todo lo que yo quisiera decir. Creo que si hay alguna actividad artística que se le atribuye el término de poder blando español en Egipto, el teatro sería desde que se iniciaron las primeras traducciones de los clásicos dramaturgos españoles del siglo de oro, empezando por Calderón de la Barca, Lope de Vega y Miguel de Cervantes, pasando por los consagrados del siglo XX y hasta principios del siglo XXI. Y ello ha sido gracias a la intensa labor de muchos hispanistas, arabistas y profesores de teatro de la Academia de Artes
que han nutrido los festivales de teatro, tanto egipcios como árabes, especialmente el Festival Internacional del Cairo de Teatro Experimental que se llama FIFET. Con material de este producto español, muchas de estas obras han sido puestas en escena y otras tantas representaciones radiofónicas. Así, el teatro español en la escena egipcia hoy en día supera con creces su situación a mediados del siglo XX. Así que el estilo español de teatro ha vuelto últimamente a Egipto, gracias a propuestas de hispanistas que hemos estudiado en Madrid, además del esfuerzo realizado por los responsables del FIFET, en lo cual es agradecer a la labor, también es de agradecer la labor llevada por el Instituto Cervantes del Cairo y Alejandría, y especialmente por su gestor cultural, el director Javier Ruiz Sierra. Un papel axial ha jugado la profesora de teatro, la actriz Nabila Hassan, además del autor de estas líneas. Los dos somos ya de los pocos supervivientes de una buena camada de hispanistas y profesores de teatro que hicimos nuestras tesis en España. Ha sido una generación de oro que allanó el camino de la presencia de las artes escénicas tanto de España como de Iberoamérica en el ámbito egipcio, a través de las traducciones, la enseñanza de la misma en la Academia de las Artes, la puesta en escena, en la participación en tantos actos teatrales, particularmente en el Festival de Teatro Experimental del Cairo, y con la presencia de muchos grupos, de muchas compañías, muchos grupos de España y de América Latina. En un año hubo 3 festivales exclusivos de teatro español, de microteatro y de lecturas dramatizadas, que se celebraron en el Cairo y Alejandría entre octubre y diciembre del 2022. Gracias a la iniciativa de nuestra actriz y el apoyo de la rectora de la Academia de Artes y la Consejería de Cultura de la Embajada de España, el Cairo y el Instituto Cervantes se han podido celebrar y representar muchas obras de teatro español, específicamente y algunas de América Latina. Así, una interesante parcela del mundo de las artes escénicas en Egipto y en otros países árabes se dieron cuenta de la importancia del microteatro, la invención española famosa, creada a partir de una propuesta del director de cine, de teatro y televisión Miguel Alcantún. Esta modalidad ha calado en los teatros egipcios, llegando a ser planteada como solución a la crisis del paro entre los artistas del género en nuestro país, por parte de uno de los directores de escena más consagrados hoy en día aquí, que se llama Hesam Sayed. La crisis del teatro se remonta a la recesión económica desde el año 2008 y prolongada ahora también por la pandemia que terminó por lo visto, pero esto en medio ha dejado muchos teatreros en el paro. Y el microteatro hoy en día en Egipto pues ha empezado a ser una solución para este problema. En el Festival de Lectura Dramatizada hubo unos 40 textos, tanto de dramaturgos del siglo de oro como de los finales del siglo XX, con la participación de estudiantes de 3 universidades, la de Helwan, la de Beni Suef y la promotora del acto, la Academia de Artes, específicamente el Instituto Superior de Artes Escénicas. Hubo premios y promesas de continuar con el evento en una nueva edición de finales del siglo XX, del año 2023. El evento estrella donde ha estado presente el teatro español ha sido en el Festival de Teatro, el Festival Internacional de Cairo,
de teatro experimental. En su 28 edición, o sea, la última, la actriz socia fundadora de Microteatro, Verónica Larios, dirigió unos talleres sobre este teatro alternativo, que ya tienen seguidores en Egipto, gracias a las 3 ediciones de esta modalidad en Cairo y Alejandría, despertando gran interés, viéndose reflejado en algunos proyectos como pueden ser la formación de varios grupos, la traducción de obras de este tipo de dramaturgia española, lo que le convertirá en un nuevo género teatral. A raíz de ello, se espera que el interés no solo sea en Egipto, sino también en otros países árabes. Ya empiezan a hablar de otros festivales de microteatro en Marruecos. Asimismo, el teatrero sirio-español Nemer Salamón estuvo en la penúltima edición del CIFET, donde formó parte del jurado. Que este señor ya había participado en otras ediciones del festival junto a otros tantos dramaturgos y en el seminario y otros directores y actores españoles. En la última edición yo voy a hablar aquí no vamos a hablar de mí mismo, pero dado el interés que han tenido, que tienen mis traducciones de teatro español al árabe, quisiera darles una idea o hablar unas cuantas palabras sobre las obras que he traducido. Hasta ahora tengo como entre 12, 15 libros traducidos del castellano, más bien volúmenes. Algunos volúmenes ya tienen varias obras y otros tienen algún ensayo sobre el teatro en general, el teatro español específicamente. En los últimos 2 años he sacado 4 libros. Uno de ellos, el último, tiene 21 obra de teatro, de microteatro. El año anterior tuve otro libro que tiene como 15 obras de teatro infantil y juvenil. ¿Por qué cito esto? Porque si vamos a hablar del futuro del microteatro en Egipto, siempre estarán esos libros presentes, gracias a otros proyectos y a otras obras que se traducen específicamente para los festivales de microteatro en Egipto que se celebrarán cara al futuro. El Festival de Teatro sigue siendo el Festival de Teatro Experimental el punto de encuentro, el punto de atracción de obras españolas, de grupos españoles, de actores, de dramaturgos y directores de escena españoles que se presentan o participan en este evento tan importante a nivel mundial. Quisiera acabar reiterando mi agradecimiento y deseándoles suerte en todas las jornadas, o las 3 jornadas en las que queda por hacer y realizar de estas 3 jornadas. Muchas gracias y hasta pronto. Pues quería invitar a la mesa a Javier García Moquiño. Perdón, Javier, lo siento. Es que justo por lo visto César tiene un problema en internet y ha pedido entrar ahora. Vale, pues a continuación va a estar con nosotras César Oliva, que es licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, de la que es catedrático de Teoría y Práctica del Teatro y emérito honorífico. Ha impartido cursos, conferencias en varios centros académicos nacionales y del extranjero. Tiene publicaciones de más de 300 artículos y una veintena de libros, entre ellos Historia básica del arte escénico,
teatro español del siglo XX y la última escena, versos y trazas. La última escena y versos y trazas. Fue fundador del Teatro Universitario de Murcia, con el que llegó a montar más de 40 producciones. También ha dirigido obras con diversas empresas e instituciones. Sus últimos montajes son Ninet y Un señor de Murcia, de Miguel Miura, Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernández Gómez, y Volvió una noche, de Eduardo Bruckner. Como gestor ha sido director del Centro Nacional de Documentación Teatral, del Festival de Almagro, del Festival Internacional Medieval de Elche y de la Escuela de Teatro de la Universidad Internacional de Andalucía. También ha coordinado diversos proyectos teatrales como Las huellas de la barraca, que recibió el premio Dionisos 2009 de la UNESCO de Madrid. En la actualidad es asesor artístico de los teatros Romea y Circo de Murcia y vicepresidente de la Segunda Academia de las Artes Escénicas de España, y nos acompaña a través de la plataforma online. Entonces yo no sé si lo podéis ver. Ahora vemos una misa Navim de nosotros mismos, pero ahora vamos a ver a César Oliva. ¿Ya está? Sí. Un momentito. Estoy activando el audio. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Vale. Pues nada, encantado, pese a las dificultades de estar aquí con vosotros, sobre todo por mi amigo Paco, que le estoy viendo la coronilla, me parece, en la primera fila. Y bueno, y encantado de ver a Jerónimo, viejo amigo Jerónimo, y a Abelardo, y bueno, a los que desde aquí puedo alcanzar a ver. Le pediría a Sabina aproximadamente qué tiempo tengo para ajustarme. Como mucho, 15 minutos. ¿15? Sí. Vale. Bueno, haré algún salto y leeré, que no leo mal todo, porque si no me voy a enrollar y no voy a decir lo que quiero decir. Los que nos dedicábamos, ese currículum que acaba de leerse, cosas que están en el presente y ya son pasado, los que nos dedicamos a esto de la universidad, cruzamos vidas y trayectorias con numerosos colegas a lo largo de las carreras. Se presenta con frecuencia la posibilidad de coincidir en cursos de verano, congresos, tesis doctorales, conferencias, seminarios. En esos encuentros reparas en que entre algunos de sus compañeros descubres ciertas afinidades, aunque en ocasiones sucede todo lo contrario. No sabe uno bien por qué germinan tales efectos de identidad o analogías, ni lo contrario, pero ahí está. A veces esos cruces se producen a principios de nuestras experiencias docentes, otras más hacia el final. Mi experiencia con Paco Gutiérrez Carbajo no está ni al principio ni al final, está. Añadiré que no es que hayamos colaborado en muchos proyectos, tampoco hemos coincidido en centros académicos, pero el feeling existe. Me interesa principalmente su carácter abierto y multidisciplinar. Nos une, por supuesto, el teatro. Es un estudioso y editor del arte escénico, pero me entusiasma su carácter enciclopedista. Sabe de todo, de literatura, de la representación escénica, de historia, de gastronomía y, por muy pintoresco que parezca, de flamenco. Por ahí enseña su patita de extremeño de pro. Lejos de cualquier atisbo de pedantería, tiene siempre la cita oportuna para la ocasión oportuna y normalmente impregnada de un profundo sentido del humor. Pero además, Gutiérrez Carbajo escribe más allá de estudios y ensayos de carácter lógicamente académico. Escribe narrativa y escribe artículos
para la prensa nacional y todo lo hace bien. Hace poco tuve el placer de prologar uno de sus últimos libros, verdadero compendio de trabajos de última y penúltima hora, cuyo tema central no es otro que el teatro español actual, tal y como reza el título: tradición e innovación en el teatro español actual. Repasando cómo podía llevar a cabo una síntesis de su saber en ese área de conocimiento del teatro, convengo con él en que el prólogo que le hice resulta ser un auténtico resumen, de mi parecer, sobre su obra enseñística relacionada con la escena. Con aquellas palabras intenté señalar los aspectos que estimaba más relevantes de su proyecto crítico, porque ese libro no es un simple compendio de temas relacionados con el mundo del teatro, es algo más. Es una muestra de su saber y entender la escena española contemporánea. La propuesta del profesor Gutiérrez Carbajo, además de contar con su probada amenidad, está llena de sugerencias, cargada de intención crítica, competente templanza y lúcida interpretación de los hechos comentados. Tengámonos un momento en la aparente contradicción que significa los dos sustantivos que se contraponen en el título: tradición e innovación. Bien parece un flagrante oxímoron, pero no lo es. La escena de todos los tiempos, me atrevería a decir, no deja de ser una lucha entre el ayer y el hoy, entre lo que el creador inventa y lo que el creador incorpora a su bagaje cultural, entre el deseo de innovar y la necesidad de manejar sus referentes. Esta juiciosa dualidad es la justificación de que se vale el autor en este ensayo, para lo cual utiliza sus vastos conocimientos, como acabamos de decir, que ha hecho a lo largo de su amplia experiencia docente e investigadora. Es fácil apreciar en los diversos capítulos que forman este volumen un notable componente libresco. Sus juicios se acompañan de una de las características principales de su afición al mundo de la escena, la experiencia como público. Gutiérrez Carbajo no es un profesor que opina desde el libro, que también opina y critica desde la butaca, hábito que procede de sus años mozos, lo que le proporciona una formidable cultura teatral. Aunque en la edición impresa saldrá todo el contenido de esta acelerada ponencia, voy a detenerme, en vez de hablar de todos los capítulos que estarán en dicho libro homenaje, en una cuestión importante que está en el capítulo primero, que nos introduce en materia de la mano de un axioma que revoloteará por todo el libro y que quizás en algunas áreas de la sociedad pueda ser debatible. Cito: las representaciones y los textos dramáticos gozan en la actualidad de una merecida etapa de expansión. La verdad es que a todos los que vivimos a uno u otro lado de las candilejas, bien nos gustaría suscribirla. Gutiérrez Carbajo hace uso de los postulados de Engels, según los cuales, para hablar de algo, debemos estar al día. Él lo está. Entra enseguida en el meollo del libro, cual es penetrar en la dialéctica entre tradición y vanguardia, que sigue siendo vigente, ya que ha sido objeto de muchas y muy variadas exploraciones, como aquí mismo se cita de manera precisa. Dentro de esa dialéctica se encuentra el teatro de la palabra, cuya presencia, cito, contribuye a establecer un diálogo enriquecedor con la poesía, la música, la imagen, pero también con otras manifestaciones basadas esencialmente en la narratividad, como la novela y el cine. En los diversos capítulos del libro, como digo, se discuten las transformaciones que introduce la palabra, que para el autor constituye el vehículo esencial de la comunicación escénica.
demuestra a lo largo de este último libro, publicación, que conoce en profundidad la escena española contemporánea, a la que va a pasear por las páginas, no solo con la mención de creadores, sino de estudiosos que han hecho de la tradición clásica un medio de conocimiento y reflexión acorde con los primeros años del siglo XX. Voy a pasar, para no prolongar demasiado esta situación de pantalleo, ¿no? Al punto que yo creo que al que desemboco por pura lógica. He dicho a lo largo de este trabajo que la mayoría de los autores que merecen la atención de Gutiérrez Carvajo y de muchos otros ensayistas de la escena española actual forman parte de un teatro poco habitual en las carteleras españolas. Como sucediera en décadas anteriores, la renovación o experimentación teatral parece reñida con su visualización en los escenarios usuales. Se trata de un fenómeno muy contemporáneo, pues es difícil de imaginar en etapas como, por ejemplo, el siglo de oro, en la Ilustración y hasta en el Romanticismo. Se hace patente en el siglo XX. Fijémonos en algunos dúos característicos como Benavente Valle-Inclán, Pemán Axau, Alfonso Paso, Alfonso Sá. Quiere eso decir que los primeros de cada una de esas parejas, los que gozaron del favor del público general, son los dignos de consideración y los infortunados que no lo consiguieron, el fervor popular, los indignos de no consideración? ¿O es al revés? Creo que el tema es más complejo de lo que parece y merecería la pena ser desarrollado por estudiosos de la figura y precisión de Gutiérrez Carvajo. Baste de momento penetrar en esta auténtica incitación a la lectura de textos difíciles de ver en los escenarios, que es este último libro, guiado por las palabras de su autor, que de esa manera demuestra, como venimos reiterando, un amplio conocimiento de la escena española contemporánea. Terminaré recordando un cuento de uno de esos dramaturgos de presencia escasa en nuestro escenario, a pesar de que su fama como escritor lo llevó a la Real Academia de la Lengua. Se trata de José Martínez Ruiz, Azorín. Es un relato titulado La ecuación. Ahí plantea el tema del éxito y del fracaso en el actor teatral, tema que le tocaba muy directamente al prosista de Monobra. Un joven dramaturgo que cuenta sus primeros estrenos como éxitos de crítica y público, recibe en cambio el menosprecio familiar de quienes no estiman sus obras por estar llenas de concesiones al público. Interesante. Cree que tiene talento suficiente para hacer un teatro más comprometido y cercano a los principios del arte. Dejándose llevar por tales opiniones, escribe el que tanto él como sus deudos y amigos cree ser su mejor texto, que lo incorporará a lo más alto de la consideración intelectual. Sin embargo, la obra fracasa. La crítica cree que no es su estilo y el público decide no acudir a sus devaneos intelectuales. El relato termina con el autor en el manicomio, incapaz de entender la ecuación existente entre éxito y decepción. Gutiérrez Carvajo sabe esta y otras muchas historias más que definen la escena española como algo tan tangible como un previsible, tan real como efervescente, tan apasionante como un tirano. Por eso, nunca dudó en ponerse en la trinchera de los difíciles, en la del autor de éxito imposible, en la de ese teatro nuevo que hunde sus raíces en el clásico, de manera que ha podido analizar durante más de medio siglo buena parte de la escena española contemporánea sin tener en cuenta más juicio que el del sentido y sensibilidad que brota de su saber. Muchas gracias, colega. Bravo.
que es licenciado en Ciencias de la Información, autor teatral y guionista cinematográfico. Participa en numerosos cortometrajes como guionista y director, premiados en distintos festivales, Premio Simo de Periodismo, 1983, co-guionista de además una película que se adelantó mucho su tiempo, El Elegido, de 1985, de Intercavida, ambas de Fernando Huertas, que además fue mi jefe en la televisión. 7000 días juntos, de Fernando Fernán Gómez, Energía positiva, de José García Hernández. Intercavida consigue el Colón de Oro del público en el Festival Iberoamericano de Huelva. Entre 1981 y 1993 es guionista de Radio Exterior de España en programas de divulgación cultural, trabaja para la Filmoteca Española, es supervisor lingüístico de doblaje y subtitulado para la Televisión Española y Canal Plus, dirige el Festival de Huesca, es premio Lope de Vega de Teatro, con Picos Pardos, estrenada en el Teatro Español en abril de 1995. Entre 2003 y 2018 estrena más de una decena de obras. En 2008 publica 2 monólogos y una pieza de café teatro. En 2018 una vida de película, Memorias de José Ruiz. Es experto en cine y colabora de Televisión Española. Y en 2020 y 2021 publica Monólogos y Picos Pardos, respectivamente, la editorial Siar Pigmalión. Y en 2021 estrena La Dieta, y en marzo de 2023 el grupo Carpe Diem de Tomelloso estrena su obra La Visita. Perdón. Muchas gracias. Bueno, pregunta Oliva si el profesor si tienen que contestar alguna pregunta o no sé. Sí, la pregunta la dejamos para después, ¿preferís o queréis hacer alguna pregunta ahora? La he hecho escrito. Ha escrito que quería... No, para el final, ¿no? Es mejor, es que habíamos decidido que las preguntas las hacíamos al final para que hubiese un debate y no se alargase el tema. No sé si podría ser, si la presencia de él va a estar hasta el final. ¿De César? Sí. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un honor participar en el homenaje a Francisco Gutiérrez Carvajo, y yo sí lo voy a leer. Del teatro y la amistad. En el transcurso de la vida se conoce a personas a las que clasificamos de compañeros, pues compartimos trabajo, aficiones, espectáculos, o conocidos, porque son vecinos y nos saludamos en la escalera o en el portal. A otros nos encontramos en el gimnasio, en la compra o en lugares que frecuentamos, como un restaurante, una librería o una sala de cine o teatro. Relaciones en las que no se entra en profundidades. Otra cosa son los amigos, pues con ellos se llega a establecer una relación distinta en la que adquieren especial importancia las afinidades, los gustos y, sobre todo, esa especial sensibilidad que convierte a los caracteres respectivos en pequeños imanes espirituales o anímicos que se hace que se establezca entre ambos eso que se llama amistad, lo que implica una confianza y una comunicación diferente por su profundidad. Al llegar a ciertas edades, los amigos ocupan un lugar especial en nuestras vidas. Lo sorprendente es cuando unas determinadas circunstancias le llevan a conocer a alguien en esas etapas ya avanzadas y surge esa siempre deseada amistad que tanta satisfacción produce por su capacidad de enriquecimiento. Esa experiencia poco común es la que me ha llevado a encontrar a un gran amigo en momentos en los que ya no esperaba que algo así me pudiera ocurrir. Me refiero, como no puede ser de otra manera, al profesor Francisco Gutiérrez Carvajo, y añado Paco para los amigos. Yo lo llamo Paco porque lo considero mi amigo, y así lo voy a seguir llamando en estas líneas. ¿Cómo ha nacido nuestra amistad? Puedo afirmar que ha sido el teatro quien nos ha hecho descubrir que entre nosotros había una serie de afinidades que convierte cada uno de nuestros encuentros en una fiesta de la comunicación, de la alegría, de las confesiones, de intercambio de vivencias y experiencias que en mi caso particular me proporcionan un gran enriquecimiento personal. A Paco lo conocí en la presentación del libro El imaginario poético del gran Basilio Gutiérrez Cañada, el 3 de octubre de 2019, en la Sala Príncipe del Casino de Madrid. Había oído hablar de él, pues sabía que era el máximo responsable de la sección de teatro de la editorial Siar Pigmalión. Fue un encuentro breve, propio de los saludos en esos actos en los que presentación del libro, su autor y quienes lo adquieren y acuden en busca de una dedicatoria acaparan espacio y atenciones. Yo me quedé con la tranquilidad de haberlo conocido. No sé la impresión que pude causarle a él, pero le di dar una imagen muy seria, fría y distante, pues según me dijo posteriormente,
Al verme, se echó las manos a la cabeza figuradamente, imaginando qué tipo de obras me dedicaría a escribir. Posteriormente le aclararía que soy Géminis, es decir, tengo dos caras, y las apariencias muchas veces engañan. Lo cierto es que poco después el primer volumen con 4 monólogos escritos por mí veía la luz y escuchaba las generosas palabras de Paco sobre los textos. Un encuentro posterior en torno a mesa y mantel, acompañado por Basilio Rodríguez Cañada y otro grande, el profesor, poeta y dramaturgo José Manuel Lucía Mejías, confirmó una primera impresión según la cual una provechosa, intensa y rica amistad se estaba formando. Siempre he creído que a una persona se le empieza a conocer cuando se come con ella. Mi relación con Paco ha sido siempre muy cercana y en todo momento me ha demostrado una enorme confianza. El gran descubrimiento de su personalidad y experiencia fue el día que asistí a una conferencia pronunciada por él en el Casino de Madrid. Allí supe de su inmensa afición por el flamenco y me impresionó la gran cantidad de celebridades de la cultura, del saber y la creación a los que había conocido y tratado. La valía profesional de Paco en los distintos ámbitos en los que ha desarrollado su actividad es de una enorme riqueza, como lo demuestra su recorrido en el mundo universitario. Me parece un enamorado del saber, siempre aportando actitudes y puntos de vista que ayudan a enriquecer el propio criterio. Es un creador, un investigador, una persona enamorada de sus actividades, las cuales le enriquecen y lo convierten en lo que es, un sabio. Un sabio no es aquel que sabe mucho, circunstancia que se da en Paco, pero la sabiduría no le viene por ahí, sino por su actitud ante la vida, su manera de relacionarse con las personas, siempre cercano y escuchando, algo que considero esencial en la actitud de un sabio, saber escuchar. Esa sabiduría implica capacidad de observación. La conversación con Paco es todo un ejemplo de comunicación creativa, de intercambio de pareceres. Siempre es él, abierto a recoger todo aquello que de una u otra forma le puede enriquecer. De ahí reside la clave de su personalidad. Una persona que deja hablar, sabe escuchar y acepta a los demás como son, algo que no es muy habitual. Escuchándole, uno se siente reconfortado y cómodo, pues tiene la sensación de estar aprendiendo y transitando caminos que pueden llevarnos al conocimiento de mundos desconocidos que han de reportarnos ingentes beneficios anímicos y culturales, fomentando así nuestra formación y ampliando nuestro afán de saber y ese deseo irrefrenable que a todos nos domina por conocer y acercarnos de una manera expresiva y didáctica al porqué de las cosas. ¿Cuál es la relación de Paco con el teatro? Sus publicaciones y estudios al respecto son muy numerosas. Esa es mi asignatura pendiente, no haber podido leer aún esa obra que promete ser apasionante debido al corto espacio de tiempo que hace que nos conocemos. Llegar a conocer la totalidad de sus escritos teatrales y su visión de la relación entre texto y puesta en escena. Lo que sí he leído de él es Cómo tratar al médico, obra cargada de experiencias, en un tono próximo al diario, líneas cotidianas que describen sus visitas médicas en una forma cercana y coloquial. Su estilo claro y sencillo es una delicia, pues hacen de la obra un escrito ágil, dinámico, ameno, asequible y de fácil comprensión, algo que se agradece extraordinariamente y con el que podemos identificarnos. Una demostración de inteligencia, una manera de dar a conocer de forma clara y directa las propias vivencias, en este caso relacionadas con la salud, algo por la que todos clamamos. Nada hay superior a la salud. Sin ella, de nada se puede disfrutar en el diario transcurrir. Las lecturas de fácil comprensión, por complejo que sea el asunto tratado, son ejemplo de lo que se conoce como la cortesía del sabio. El otro texto leído de su autoría es el prólogo a las obras del teatro Ofelia y Lea Cordelia o Las cosas persas, ambas de Pedro Villoro, Premio Internacional de Teatro Estilo 2022. En este caso el estilo cambia, un texto complejo en el que Paco hace gala de sus conocimientos enciclopédicos y de su capacidad de análisis, relacionándolo todo con los ricos, evocadores y sugerentes textos que analiza. Aquí me enfrento en su lectura a un estudio profundo del hecho teatral, desde una perspectiva ensayística, lo que implica una cierta complejidad narrativa que Paco domina y en la que se aprecia el extraordinario bagaje cultural que le acompaña y que viene a demostrar el interés y la curiosidad por el saber, que, estoy convencido, le ha acompañado toda su vida. Vamos a jugar a hacer teatro. Nos encontramos con una curiosa contradicción, y es que el teatro es vida, y la vida, teatro. Al actor se le pide que viva sobre la escena, y en la vida fingimos. Con lo bonito que es vivir la vida, ser como se es, lo cual debe de ser más complicado de alcanzar de lo que parece.
Mi obsesión a la hora de escribir es la condición humana, ese carácter de las personas que hace imposible que las cosas se solucionen. Si después de miles de años de historia sigue habiendo guerras, es que la humanidad no tiene arreglo. La comprensión, el hacerse cargo de las cosas, el aceptar a las personas como son, llevan a lograr en un entorno personal una sensación de paz, tranquilidad, equilibrio y sosiego que, si tuviera un efecto contagioso, podría ser una manera de arreglar el mundo. Sin embargo, estamos hablando de una utopía. Soy de los que creo con Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Me cuesta mucho creer en la bondad rousseauiana del ser humano. Sin embargo, si las personas tuviesen una actitud frente a la vida como la de Paco, muchos de los conflictos desaparecerían. El mayor al que podemos enfrentarnos son las guerras, tanto mundiales como civiles. No hablemos ya del conflicto entre vecinos, que adquiere su forma esencial de manifestarse en las reuniones de juntas de propietarios. Y si seguimos simplificando el recorrido del conflicto, centrémonos en la familia, que es modelo de incuestionable riqueza de disputas entre padres e hijos y posteriormente con las familias políticas, para así llegar a la pareja, fuente permanente de conflictos, como lo demuestra el número de divorcios y separaciones que se llevan a cabo a diario, así como la execrable violencia de género. Por último, nos queda el individuo, muchas veces sometido a conflictos consigo mismo. Con este panorama se puede arreglar el mundo. No debemos olvidar la importancia del conflicto como recurso dramático, pues es el que le da vida al teatro. El hecho teatral es una vivencia única. No hay dos representaciones iguales. Además, es motivo de reflexión por la cantidad de formas y maneras que adquiere a la hora de manifestarse. Empezamos por los textos griegos y romanos, que han llegado a alcanzar la categoría de clásicos. La historia de la literatura y de las letras está cuajada de grandes figuras creadoras de textos esenciales que contribuyen a la riqueza del concepto teatral. Sin embargo, en tiempos recientes, el teatro ha adquirido nuevas formas de expresión. Desde el teatro del absurdo, por el cual reconozco tener una especial predilección, hasta la improvisación tan presente y en boga en estos tiempos que vivimos, así como la expresión corporal con la que se transmiten multitud de mensajes que buscan la complicidad del espectador. Y ahora hablemos de ese aspecto teatral tan importante como son los puntos de giro, en este caso aplicados a nuestra relación personal, que yo los centro en algo tan teatral como son las casualidades que se dan en las relaciones entre los personajes, en este caso entre Paco y yo. Una de mis mayores sorpresas fue cuando descubrí que tenemos amigos comunes y personas conocidas por ambos a los que hemos llegado por caminos muy dispares. La primera, Clara, su mujer, a quien no tengo el gusto de conocer. En el año 2007, la productora Rosa García me hizo el encargo de convertir en guión cinematográfico su novela El misterio de todos los días. Se hizo la adaptación al guión, si bien el proyecto nunca se llevó a cabo. Años antes, en 1967, el único año en el que dirigí el Festival de Cortometrajes de Huesca, tuve un joven ayudante que, al dominar el idioma inglés, me era de inestimable ayuda para resolver asuntos con productoras y distribuidoras del resto de Europa y así poder traer determinadas películas al festival. Por diferentes motivos que no vienen al caso, presenté mi dimisión al finalizar la edición que yo dirigí y dejé de ver a mi eficaz ayudante, con quien había llegado a establecer una excelente relación. Pasados los años, recupero mi amistad con él al producirse un encuentro casual en el Teatro de la Zarzuela. Al conocer a Paco, descubro que son grandes amigos, pues el que fue mi ayudante en el Festival de Huesca es Ricardo Mayral, actual rector de la UNED. Otra casualidad que nos une es su amistad con José Luis Alonso de Santos. Yo no he llegado a tener la relación que hay entre ambos, pero no puedo olvidar mis comienzos en el teatro cuando andaba por los 20 años y Alonso de Santos creaba el grupo Teatro Libre, del que vi montajes como Viva el Duque nuestro dueño o El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, montaje en el que hace sus primeras apariciones escénicas Rafael Álvarez el Brujo, obra que, al igual que yo, también vio Paco en el Salacaraso. Actores del grupo de teatro en el que trabajábamos juntos se terminaron yendo a Teatro Libre, al finalizar la actividad de nuestro grupo, por llegar al final de los estudios universitarios. Al cabo de los años, es decir, en este 2023, me vuelvo a encontrar con José Luis Alonso de Santos en la presentación del libro de Paco, Cómo tratar al médico, y me manifiesta que su amistad con él viene de muy antiguo. Y como remate, en la reciente presentación que hizo Paco de Ofelia y Lea Cordelia o Las cosas persas de Pedro Villera, en un determinado momento se refirió al actor Antonio Gamero, a quien conoció. Desde hace muchos años mantengo una gran amistad con la que fue su mujer, la actriz María Jesús Hoyos, madre de Mercedes Gamero, una prestigiosa ejecutiva del mundo audiovisual. Y como colofón, leyendo el capítulo final de Cómo tratar al médico, en un determinado momento hace mención a un encuentro que tuvo con Andrés Averasturi, que a la casualidad quiere que fuésemos compañeros de curso y de colegio. Y al final de ese mismo capítulo acude a visitar al autor Carlos Muniz.
La casualidad será en que su obra, El Tintero, fue la primera que yo monté en mi vida y tuve la satisfacción de conocerlo, pues asistió a la representación y me dio algún provechoso consejo. En suma, que son muchas las circunstancias casuales que me unen a Paco. Quiero acabar esta breve semblanza manifestando mi satisfacción por haber incrementado el número de mis buenos amigos y, en su caso, el de una persona tan cercana, culta, valiosa y, sobre todo, sabia. Mi amistad con Paco ha de ser inquebrantable y duradera. El límite será el de nuestra propia vida. Paco, desde lo más hondo de mis sentimientos y con la más absoluta sinceridad de la que soy capaz, te manifiesto y transmito mi admiración, cariño y amistad que te ofrezco con toda la fuerza de lo que son capaces de experimentar mis más sentidas vivencias. Termino parafraseándote y copiando una frase tuya en WhatsApp que me mandaste el 10 de marzo de 2023. El destino tenía previsto que un día nos hiciésemos grandes amigos. Muchas gracias. Pues ahora también tenemos el honor de escuchar a Manuela Fox, que es doctora en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas en la Universidad de Trento, con una tesis sobre la dramatización de la Guerra Civil Española. En la misma universidad es profesora de lengua española desde 2005. Se ocupa especialmente del teatro español moderno, Manuel y Antonio Machado, y contemporáneo, López Mozo, Sastre, Sánchez Sinisterra, José Ramón Fernández, Antonio Rojano, Antonia Bueno, Carmen Resino, María Velasco, Aurora Mateos, y novela contemporánea, José Jiménez Lozano, Almudena Hernández, Dulce Chacón, centrándose especialmente en obras que reflejen la contemporaneidad y sus problemas como las guerras, el terrorismo, la inmigración y distopías. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Voy a hablar de algo más alegre esta tarde y es una gran alegría para mí estar aquí hoy por tres motivos. Bueno, el principal es para rendir homenaje a nuestro querido amigo Francisco Gutiérrez Carbajo. He estado pensando cuando nos conocimos y creo que fue en 2005 en el primer seminario en el que yo participé de la UNED y luego ha habido varios más y ahí nos conocimos y empezamos una amistad que sigue hasta el día de hoy. La segunda razón es que, como muchas veces durante mi trayecto académico, voy a hablar de Jerónimo López Mozo. Para mí siempre es un gran honor haberme apasionado a su obra, además de un placer enorme, es también un castigo, porque cada tema, cualquier cosa, siempre me pregunto, ¿habrá escrito Jerónimo algo sobre esto? Sí, la respuesta es sí, porque tiene una obra tan extensa que ha abarcado cualquier tipo de género, de tema, etc. Y entonces es un estímulo constante, pero es también un reto. Y la tercera razón es más personal. Yo fui estudiante de Erasmus justamente aquí en la Complutense en el año 1999, que se dice pronto, y entonces es un gran placer estar aquí. Era el edificio de esta mañana donde yo iba a clase, pero bueno. Entonces, el título de mi ponencia es Las obras teatrales de Jerónimo López Mozo como ejemplo de creación colectiva. Creo que luego lo voy a cambiar en creación polifónica. Ya que el título de estas jornadas es del teatro y la amistad, yo también voy a hablar de relaciones, las relaciones que se establecen entre los que hacen teatro. Jerónimo López Mozo tiene muy clara esa idea de creación colectiva, creación polifónica, porque desde sus comienzos su actividad, su labor, se ha visto caracterizada por una estrecha colaboración entre el actor y las demás figuras que pueblan las tablas. Director, los actores, los escenógrafos, además del público, otros autores, mantienen en su labor una estrecha interconexión, ya que la escritura de Jerónimo nunca ha sido un simple ejercicio literario, sino que siempre ha surgido para verse completada en el escenario. Empieza a escribir textos teatrales Jerónimo en 1964 con una obra titulada Los novios o la teoría de los números combinatorios, y tras algunas obras que mezclan elementos del teatro absurdo y temáticas sociales y políticas,
inaugura una etapa bastante fecunda en su producción, que es la de los happenings, que Campar Fernández define como teatro comprimido de respuesta espontánea, una propuesta casi sin texto, con intervenciones esquemáticas o crípticas y con numerosas acotaciones. A esto tenemos que añadir un elemento importante. Se trata de obras que toman forma gracias a la colaboración entre el actor y el público. Y aquí tenemos ya un primer ejemplo de colaboración. Jerónimo ha escrito, digamos, ha esbozado 4 textos, porque evidentemente tratándose de happenings el texto no es fijo, 4 textos que se publicaron en un volumen que se titula justamente 4 happenings. El texto se publicó a mediados de los años 80, pero las obras son entre 1967 y 1969. Con la entrada de los años 60 comienza la etapa del teatro colectivo de Jerónimo propiamente dicha. Se trata de una serie de obras escritas en colaboración o, más bien, fruto de una labor colectiva que va de la escritura a la puesta en escena. No se trata de trabajos ocasionales, sino de proyectos muy sólidos desde el punto de vista teórico, cuyas técnicas y propósitos se describen en el ensayo de López Mozo, Teatro de Barrio, Teatro Campesino, publicado en 1976. En este volumen, además, cuajan las ideas del autor sobre un tipo de teatralidad que rompe con la tradición y que pretende renovar el arte dramático. Tenemos que pensar que estamos a mediados de los años 70, entonces una época difícil, tanto políticamente como culturalmente para España. Y las obras que escribió en este periodo son una muestra práctica de este afán renovador, alimentado también por la voluntad de contrarrestar el constante retraso de la escena española respecto a la europea. Este ensayo es el único volumen que López Mozo escribió sobre su poética teatral, porque luego ha escrito varios artículos, pero como volumen tenemos esto, y parte de la definición de los lemas, teatro de barrio y teatro campesino. En estos lemas el autor incluye un espectáculo hecho por habitantes de un barrio o un pueblo no profesionales, realizado en locales ubicados en el lugar donde viven, sin ánimo de lucro, pensado y destinado a un público que tenga la misma procedencia geográfica y social. Otros elementos que lo caracterizan son el trabajo colectivo. Todo aspecto de la creación teatral es sometido a discusión y el director simplemente ejerce de coordinador, y la independencia de los grupos de poder. ¿Cuáles son los grupos de poder? Aparte de los grupos políticos, también luego veremos la cuestión económica, ¿vale? Otro aspecto interesante del teatro de barrio es su, cito, disminuido potencial mimético, que implica que en la realidad contemporánea ya no se puede reducir mediante el sistema habitual de imágenes y signos. Y esta cita es de John Gabriele, que es un gran estudioso de la obra de Jerónimo López Mozo. En este volumen, el dramaturgo destaca la importancia del grupo Lebrigano, el primero y más importante grupo de teatro español campesino, nacido justamente en Lebrija, Sevilla, en 1966. El propósito de este grupo era realizar a través del teatro una labor de tipo cultural y apostolado entre los jóvenes. Tras algunos meses de organización, en el que la compañía difiere poco de los grupos tradicionales, se van asentando las bases teóricas y la originalidad del grupo, que empieza a dedicarse a autores españoles nuevos y a obras que tengan un interés y un estrecho vínculo con el ambiente en que se presentan. Además, este grupo se aleja del escenario tradicional y de la habitual división de las tareas entre director, escenógrafo, etc., para llegar a un verdadero trabajo colectivo. Nuestro dramaturgo colaboró con el grupo Lebrigano en 2 ocasiones. La primera a raíz de la obra Espectáculo Andalucía o Espectáculo sobre Andalucía, un proyecto inacabado que describe la condición de los campesinos en el sur de España, y la segunda ocasión fue con Los Sedientos. Por el difícil argumento de esta obra, el texto solo pudo llegar a los escenarios de manera clandestina en 1967 en Lebrija, y este montaje supuso la primera y única ocasión en la que el autor estuvo a punto de ser detenido, ¿verdad? Bien.
En esta pieza se van formando algunos temas y motivos fundamentales de la producción de López Mozo que el autor volverá a encarar en textos posteriores. Y estos temas son, por ejemplo, las mismas condiciones de vida de los campesinos, la lucha de clase o la ejemplaridad de un personaje femenino. También desde un punto de vista formal ya se vislumbran los recursos del personaje colectivo, el uso de objetos como metonimias, la tendencia a lo épico, que constituirán el núcleo de su teatro de compromiso posterior. Ahora damos un salto de algunos años y llegamos a la década de los 70, cuando aparecen sus obras escritas con otros autores. Por ejemplo, en 1972, El Fernando es una obra escrita con otros 7 autores: Ángel García Pintado, José Arias, Luis Matilla, Manuel Martínez Mediero, Luis Riaza, Manuel Pérez Casaus y Germán Ubillos, y el Teatro Universitario de Murcia. Esta obra ganó el primer premio en el Festival de Sitges el mismo año. Es una obra histórica que inaugura una temporada de colaboración entre Jerónimo López Mozo y otros autores. Luego escribió otras piezas como Los Conquistadores, que se ha quedado en un borrador, otra vez con Luis Matilla y Juan Margallo. La escritura a 4 manos con Luis Matilla y la colaboración con el Teatro Universitario de Murcia continúan con el éxito de Parece cosa de brujas, de 1973, sobre el clima de miedo y sospecha en una comunidad que remite claramente a la dictadura española. Y luego con otra obra que es Los fabricantes de héroes se reúnen a comer, de 1975. Esta pieza se llegó a ensayar, pero justo entonces murió Franco y por eso el proyecto se dejó, ya que había perdido su sentido al ser una crítica sobre el dictador. En 1975 se realizan 2 proyectos: Porvenir, la obra se titula Porvenir, un proyecto a medio acabar con el grupo Bojiganga a partir de improvisaciones, y otra obra, la primera crónica cuatrera del exilio y gloria de Mío Cid, otra vez por Luis Matilla, basada en una propuesta de César Oliva que no se llegó a terminar. Estamos hablando de textos que no son entre los más famosos de Jerónimo, o sea, algunos son borradores, no se han llegado a terminar, etc. Pero este sí, Como Reses, Memoria de un matadero, de 1979, nuevamente con Luis Matilla, tuvo un interesante montaje en el Centro Cultural Galileo de Madrid en 1987, en 2 ediciones, además de ser galardonada con el Premio Arniches. Esta pieza se configura como una crónica dramática en la que se muestra la vida de los trabajadores de un matadero de provincias entre los años 1909 y 1939. Llegando a años más recientes, notamos cómo la colaboración entre López Mozo y las demás figuras que realizan el espectáculo teatral no se limita a una labor explícitamente pensada como colectiva en el sentido político que este tipo de labor podía tener en los años 60 o 70. Tampoco se limita a la coautoría. Toda obra es fruto, por lo menos implícito, de una colaboración, y en las piezas de Jerónimo, escritas en años más recientes, se nota esta polifonía. Se trata de un tipo de colaboración del que él nunca ha rehuido, más bien ha ido en su búsqueda. Por ejemplo, en la introducción a La Bella Durmiente, un texto mucho más reciente, de 2015, se ve, por ejemplo, que el autor sugiere a quien monte la obra cómo orientarse y dice: me gustaría que el maestro de ceremonia, el escenógrafo que diseña el decorado y el responsable de vestir a los actores fueran fieles a la estética que yo he elegido, ¿vale? Bueno, en la primera década del siglo XXI, Jerónimo ha escrito varias obras de encargo, que también es una forma de colaboración, y solo, por ejemplo, con el Centro